Ok, una vez que tenemos la malla representando la imagen, ya no tenemos imagen, fíjense. El problema es cómo separamos las cosas que están ahí dentro de la imagen. Si yo les hablo de segmentación, quizás venga a la mente extender las ideas de segmentación de imágenes, ¿no es cierto?, para segmentar. Pero en realidad aquí es otro contexto de segmentación, no es el mismo que se podría pensar para segmentar imágenes. Entonces, fíjense, por ejemplo, esta imagen original que tiene 3 áreas sin nada de ruido, 3 colores puros. Generamos la malla por el proceso anterior, ¿ok? Y si se fijan, este cuadradito de aquí es este. ¿Qué sucede en el borde? En el borde sucede que no, si se ponen a pensar un poco, no es posible colocar un triángulo totalmente en el área negra y otro totalmente en el área blanca. ¿Se fijan? No es posible, porque siempre en el borde va a haber, uno puede estar totalmente en el área negra, pero el otro ya va a agarrar un poquito de negro, el que va a estar al lado, y al revés también. ¿Ok? Entonces, ese problema genera que cuando nosotros calculamos el promedio de los píxeles que están adentro de cada triángulo, aquí por ejemplo es totalmente negro, ¿no? No hay problema, aquí también totalmente blanco. Pero en el borde existen triángulos que tienen partes negras y partes blancas, y generan ese tipo de triángulos que los llamamos con ruido. Pero fíjense que ese ruido no es de la imagen, porque la imagen no tenía nada de ruido, es un ruido de la aproximación que de la malla hace al aproximar a la imagen. ¿Ok? Y ese es un problema en la segmentación, porque si nosotros simplemente segmentamos por cualquier criterio, por ejemplo de similitud de colores, vamos a obtener esto, área amarilla acá, roja, ¿no? 3 partes bien definidas. Y en el borde, estos de aquí, ¿qué son? ¿Son negros o son blancos? Son indefinidos, o sea, son triángulos locos. ¿Ok? Y esos, por ejemplo, ¿no? Inclusive como son medios plomos, son más parecidas a esta área. Y se pegan aquí. Entonces, esta área tiene su ruido aquí, que dicen que son más parecidos. Ese es un gran problema, que no existe y no proviene inclusive de la imagen. ¿Okay? Entonces hay que tener en cuenta ese fenómeno para segmentar este tipo de malla. Otro problema, otra característica es que aquí, por ejemplo, tenemos triángulos bien definidos, donde hay áreas grandes, hay aristas grandes, donde hay borde, tenemos aristas pequeñas. Ese comportamiento geométrico también se puede utilizar como herramienta para segmentar. ¿Okay? Sin embargo, cuando la imagen tiene ruido, ese comportamiento geométrico no dice nada. Okay, ¿cómo segmentamos aquí? Es un criterio de agrupación considerando el problema de ruido. Tenemos la imagen generada, la malla. Simplemente agarramos, por ejemplo, un triángulo aquí y lo empezamos a agrupar con sus triángulos vecinos, los más parecidos, y tenemos una primera agrupación aquí. Aquí claramente vemos que aunque no se ve aquí, que aquí hay ruido, son triángulos que tienen algo de ruido, de la aproximación. Esos triángulos pueden ser eliminados porque siempre andan aislados, entonces hay criterios para eliminar el ruido de la malla. Si no eliminamos el ruido, podríamos obtener una cosa de estas. Eliminando el ruido, podemos limpiar esa malla y obtener una segmentación buena. Otro problema aquí es lo siguiente. Tenemos una imagen, la malla, y una separación. Si ustedes se fijan, yo quiero separar este objeto de este objeto aquí. ¿Okay? Sin embargo, tienen el mismo color y están juntos. ¿Ya? Ese es un problema. Si separamos sin pensar en nada, va a dar una cosa como esta hacia aquí. Ahora, si nosotros colocamos un isocontorno, calculamos un isocontorno en la imagen original, tendríamos esto, y ahí se nota una separación. ¿Cómo nuestra malla está representando la imagen? Este fenómeno lo puedo representar en la malla también, pero con aristas. Y estas aristas
puedo utilizarlas como una barrera para controlar la expansión durante la segmentación. Entonces yo no voy a dejar que se pasen de esta barrera. Entonces agrupo, tengo ruido, limpio ruido y simplifico y tengo un objeto más limpio. Ok, los resultados. En 2D podemos generar objetos desde los más simples, como son estos o este, que son simplemente fondo y objeto, hasta objetos más complejos, como esta es una imagen. Aquí, aunque no se vea, está puro triangulito. Lo que pasa es que el fondo es bien complicado, entonces los triángulos tienen que ser pequeños para agarrar todos los detalles, pero es una malla. Con respecto a las aplicaciones médicas, podemos generar mallas para hacer simulaciones, por ejemplo, en este caso de fluidos. Ese es el mismo problema extendido a 3D. Este es un aneurisma. Este es simplemente un corte. Esta es la generación de la malla, una segmentación sin considerar aquel ruido que hemos estado discutiendo y una segmentación considerando el ruido. Podemos obtener imágenes de objetos como cráneos, por ejemplo. Aquí hay una malla que es el cráneo, otra que es la piel y otra que es la caja que contiene toda esta malla que no se mira muy bien. Aquí también tenemos 4 mallas, que es el exterior, la piel, las costillas, los pulmones. Cada una es una malla diferente, cada una puede obtener una superficie diferente. Sin embargo, fíjense que no perdemos la información volumétrica como en el primer caso. Puedo yo representarlo de esta forma, con superficies, o puedo hacer un rendering volumétrico, como de esta forma, como se haría en la propia imagen original. Este es otro ejemplo de unas rodillas, también. Aquí tenemos 8 mallas, cada malla es ya un objeto diferente, nos podría sacar, observar de forma diferente, sin perder también los datos volumétricos. Aquí es un pie con todos los dedos separados. Y aparte de la separación, inclusive podemos, a partir de esa simulación, de esa separación de objetos, podemos inclusive incrustar criterios de calidad de tetraedros para que este objeto sea apropiado para hacer simulaciones numéricas, que es un complemento adicional al algoritmo. Es simplemente colocar criterios geométricos y podríamos hacer alguna simulación, por ejemplo, de un choque o alguna cosa en esta malla. Ok, las conclusiones. El primer algoritmo se comporta bien, como les expliqué, en casos extremos donde la correspondencia es muy mala, hay pocos puntos o son casos extremos. ¿Okay? En esos casos ese algoritmo es muy bueno. Sin embargo, es un objeto superficial el que se obtiene y siempre necesitamos de un preprocesamiento para obtener los contornos. ¿Okay? Pero en ese caso es muy bueno. En el segundo ejemplo del algoritmo IMesh, no necesita de una etapa previa de segmentación, porque trabaja a partir de las imágenes crudas, inclusive sin limpiarle ese ruido ni nada. El modelo no pierde la información volumétrica, porque el modelo final tiene también la información de la imagen y se puede comportar inclusive como una imagen. Este hecho de no perder la información volumétrica hace con que podamos hacer visualizaciones sofisticadas y simulaciones numéricas en objetos reales que salen del propio aparato, y generaliza también el algoritmo en uno solo, en 2 dimensiones y en 3 dimensiones. En realidad, si ustedes se fijan, este algoritmo de aquí es la evolución de esto de aquí, lo contiene y lo hace mejor, y sin embargo, para lo que fue hecho es muy bueno y probablemente funcione mejor en ese tipo de casos extremos. Okay, es todo.